Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos quienes han tomado tiempo, tanto en lo presencial como en lo virtual, para unirse a este seminario de relaciones vecinales, titulado así, Seminario de las Relaciones Vecinales de Chile, organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que cuenta además con la presencia de su directora, a quienes agradecemos su presencia hoy, y de varios otros profesores de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica del Paraíso, de la Universidad de San Rafael, Argentina, etcétera, y también de asistentes, profesores, alumnos, diplomáticos. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. A continuación, vamos a hacer una reflexión bien acotada acerca de lo que son estas relaciones vecinales. Vamos a comenzar con Argentina, para proseguir con Perú y culminar con Bolivia, más las reflexiones finales, los comentarios a cargo del embajador Cristian Barros, a quien también presentaré en su momento a los tres. Comienzo entonces, a menos que la directora quiera decir. No. Soy un observador más. Comienzo entonces introduciendo, presentando a quien está a mi izquierda, que es el licenciado magíster Adrián Spadelet, director y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, sede de Mendoza, además de profesor de la Universidad Nacional de Mendoza en Derecho Internacional. Adriano, por favor. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Gracias al Instituto por la invitación. Gracias a Gilberto especialmente también por la organización. Aparte, siempre es muy bonito volver. Yo fui alumno del Instituto, así que para mí es muy grato estar acá compartiendo con todos. Yo lo que les voy a proponer es, y me encanta el formato, porque este formato nos va a permitir realmente charlar, debatir, dividir mi breve exposición en dos partes. Unos comentarios generales de política exterior argentina, y luego, respecto a las relaciones vecinales, una segunda mitad de la charla. Como para hacer una introducción al tema, ¿qué es lo que podemos ver de la situación actual de la política exterior argentina y llevarnos a la reflexión de que no nos debe sorprender tanto ningún cambio extremo en la política exterior argentina? Porque como regla general, la República Argentina siempre su política exterior ha dependido, lamentablemente, de los vaivenes de la política interna. Nosotros sufrimos esta especie de falta de política de Estado u objetivos de Estado, que sí la tienen otros países de la región. Y eso realmente, según mi punto de vista, es un tema muy importante a tener en cuenta, pero que también a veces explica ciertas realidades. Hola. Por favor, adelante. Gracias. Perdón. Por favor, por favor. Voy a pedir excusas que haya gente cancillería, denme. Excusa que Cancillería llegó discretamente. Sí. Perdonen, vamos a proseguir. Retomamos. Damos, por supuesto, la bienvenida a quienes nos acompañan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sean muy bienvenidos y bienvenidos. Gracias. Adelante. Bien, entonces, retomando lo que estaba diciendo, Argentina se ha caracterizado porque la política interna tiene una influencia directa en las decisiones de política exterior, a diferencia de otros estados que por ahí tienen políticas o objetivos de estado más marcados. No digo que sean perfectas, aceptadas, pero la Argentina siempre se ha caracterizado por eso.
Entonces, si llevamos este análisis a la política exterior de la Argentina hoy, en relación con el gobierno anterior, por supuesto, ha habido un cambio profundo en determinadas decisiones, en determinadas asociaciones, en determinadas tomas de decisiones. Se refleja con los viajes que tuvo nuestro presidente, a quién se le dio prioridad en esos primeros viajes, que siempre son muy importantes esas primeras aproximaciones. Y evidencian un cambio, y de hecho su primera decisión en el Ministerio fue no incorporarse, PRIS, que ya se había tomado sección en el gobierno. Ahora bien, a mí me gustaría frenar en un detalle que creo que no es menor. La República Argentina, cuando uno analiza comparativamente, y esto no va a parecer que soy argentino cuando digo que tiene una posición mundial bastante intrascendente a nivel de intercambio comercial, etc. Pero según lo que yo veo, ha tenido un fenómeno muy interesante en cuanto a su posicionamiento justamente por la irrupción del fenómeno Milei, como para ponerle algún nombre. Y es cierto que ese fenómeno Milei ha estado en boca de muchos líderes internacionales. Ahora bien, yo planteo una inquietud, de hecho, es una inquietud que tengo y no tengo la respuesta, y probablemente la respuesta no me va a dar el tiempo, es que si la marca Milei va a traer beneficios a los intereses de la República Argentina. Es decir, hoy es la marca Milei la que está en boca de, no todos, pero de muchos líderes internacionales. Un estilo, una forma que puede gustar o no, pero es un estilo el que está en boga. Ahora hay que ver qué repercusiones tiene ese estilo en los intereses nacionales. Y eso lo digo como inquietud, como un disparador. A su vez, este estilo es parte de un estilo que se está dando en Occidente que tiene que ver con la polarización, pero no es solamente Milei. Y algunos colegas hablan de una occidentalización, o sea, de una hiperoccidentalización en cuanto a las relaciones exteriores, pero los otros días ya empiezan a haber señales que no están así. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa es el pragmatismo, porque nuestro presidente ha viajado varias veces a Estados Unidos en busca de inversiones y esas inversiones todavía no aparecen y lo que en algún momento decía que era contrario a determinados gobiernos o estados por su estilo de sistema político, resulta que en el tiempo ya empieza a relajar ciertos comentarios respecto a algunos otros estados. Entonces, ahí es donde yo digo que no porque las formas sean intempestivas y el estilo que tiene, implica que atrás no haya cierto pragmatismo en la toma de decisiones. Para poner nombre y apellido, antes hablaba de una manera de China y de hecho ya han habido ciertas declaraciones de que se pretende ya charlar con China. Entonces, eso como una idea general de que una cosa puede ser, y con Gilberto siempre charlamos mucho y analizamos populismo y características, yo creo que hay cuestiones del liberalismo que son incompatibles por naturaleza con determinadas características del populismo. Entonces, una cosa es el discurso que puede tener ingredientes populistas, pero en la parte pragmática, macroeconómica, por las cosas que él llegó al poder, son totalmente contrarias a ingredientes populistas. O sea, la gente ha aceptado gustosa el recorte y es una cosa insólita en el mundo, un presidente que llega prometiendo que va a recortar. Y hay dos factores ahí. Un fenómeno nuevo de que un presidente que llegue con un mensaje de que va a recortar y que llegue con un mensaje de que para poder vivir hay que trabajar, que por eso parece muy sencillo, pero es revolucionario respecto electoralmente lo que generó y respecto a la historia argentina, y que del otro lado de la vereda tampoco habían opciones y realmente los distintos escándalos que se fueron sucediendo también generaron ese hartazgo de buscar una opción nueva. Es decir, se confluyeron dos ingredientes, como venimos utilizando el término ingrediente, que dio este resultado. Ya que, según mi visión, todavía tiene crédito. Y en política exterior también tiene ese crédito, independientemente de las cuestiones de política interna, respecto a las decisiones. Por eso el tiempo dirá a ver cómo va avanzando ese camino. Ahora bien, esta segunda parte de la exposición, muy breve para que podamos compartir, la voy a apuntar ahora a un poco nuestra relación vecinal y un poco también lo que nos ha motivado a tener un montón de actividades en estos días que me parece fabuloso que conmemorar
un tratado como el de paz y amistad, estamos conmemorando los 40 años, siempre nos permite reflexionar y desarrollar nuevas ideas, no solamente reflexionar el pasado, sino pensar hacia adelante, ¿no? En este tratado, a mí, cuando me puse a leer un poquito del tratado, y admito que la mayoría de las partes del tratado es muy técnico en cuanto a cuestiones que tuvieron que ver con el conflicto, que se dio en su momento el conflicto de Beagle, pero me llamó mucho la atención el artículo 1, que es un artículo que nos invita a reflexionar. Es un artículo que en 3 líneas envuelve lo que podrían ser, lo que estamos hablando, objetivos binacionales. Fíjense lo que dice. En primer lugar, el tratado habla que las partes contratantes deben velar por los intereses de sus pueblos. En segundo lugar, en la segunda línea, habla de preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz inalterable y amistad perpetua. Uno como abogado, y que también soy muy apasionado en la parte de derecho constitucional, cuando las palabras son tan sólidas en un tratado internacional, realmente dan ganas. A veces, ¿qué pasa? Cuando se forman comités, comisiones, también sabemos que eso genera burocracia. Pero detrás de esa burocracia hay objetivos que deben ser muy sólidos. E independientemente de las dificultades que podemos tener, que charlamos con Cristian, con Paz, nosotros viajamos esta vez en vehículos, hicimos el paso en vehículos y realmente hay serias falencias. Yo tengo 42 años, pero desde que tengo memoria, las falencias en los pasos fronterizos han sido serias. También hay dificultades que tienen que ver con los accidentes geográficos, que podrían mejorar, que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con desarrollar ideas novedosas, tanto en la cuestión migratoria, la aplicación de tecnología en la cuestión migratoria. Hay una dificultad por ahí en la cuestión fitosanitaria, que hablamos con Cristian, aunque tardemos 10 segundos con un código QR en la parte migratoria, pero luego en la cuestión fitosanitaria tiene una dificultad. Yo tengo esperanza que con la tecnología también se pueden desarrollar ciertos métodos de escáner que aceleren los controles, pero indudablemente es un punto que lo tenemos en el debe, una falencia que debemos trabajar ambos países. Pero independientemente de esas críticas, un poquito, y es hermosa esta oportunidad y este formato para reflexionar sobre eso, yo quiero traer sobre este Tratado de Paz y Amistad una reflexión. Y por eso nombré este artículo 1, porque este artículo 1 nos habla de algo que tiene que ver con la posibilidad de tener una base para la generación de objetivos comunes. Y empezar a ver al vecino como hipótesis de oportunidad y no como hipótesis de conflicto. Es decir, ese año 84 fue un quiebre en la relación desde el punto de vista positivo, de que de ahí en más, cualquier inconveniente deberían sentarse las partes, negociar, charlar, solucionar. Y es un quiebre para desarrollar la hipótesis de oportunidad y no hipótesis de conflicto. Y con esto voy a contar una anécdota muy breve, que lo leí en el libro de Breves Narrativas Diplomáticas de Celso Morito, donde él relataba, dentro de una especie de memorias, de cómo se daban esas negociaciones de los Sherpas, de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para luego llegar a la foto de las cumbres en la época de Chávez. Entonces, él decía que todos los trabajos que podían ser años, meses, llegaba un momento que se presentaban las carpetas y muy agudo él analizaba que la visión militar que tenía él, independientemente de lo bonito que se podían ver las cuestiones, él tenía un chip, para decirlo con términos modernos, militar de hipótesis de conflicto. Entonces se descartaban de 100, 99 puntos. Relacionado con lo que digo, esta hipótesis de oportunidad yo creo que tiene que ser desarrollada desde el punto de vista cultural, político, porque es la base para el desarrollo de los siguientes puntos. Entonces, un poco para cerrar, hasta haciendo una propuesta, la búsqueda del objetivo común puede ser la Antártida, porque si hay un objetivo común regional fuerte, las demás cosas vienen por añadidura. Walter Bernet, que era un profesor de la Universidad de Freire Alexander de Nuremberg, tiene su tesis doctoral que dice que la Unión Europea nació por el temor entre vecinos. De ese temor se creó una de las asociaciones, yo diría la asociación más exitosa del mundo, que desde que se creó no ha habido ningún conflicto en la Unión Europea dentro de sus mismos. ¿Y cómo se logró? Los objetivos conjuntos implican un interés común
independientemente de las diferencias que pueden tener los estados. Y al día de hoy sigue siendo exitosa a pesar de todas sus dificultades. Entonces, lo digo muy breve, hay que buscar esos puntos que pueden ser de intereses comunes de los estados, en donde los intereses comunes estén por encima de las cuestiones de política interna. Cuando esos intereses sean firmes y esas columnas sean firmes, que ese es el camino, las irregularidades políticas, para ponerle algún punto o algún nombre, no van a poder dañar. Si las bases no son sólidas, las irregularidades políticas o los personajes de turno que puedan aparecer pueden generarse. Entonces, eso último es como una reflexión de la propuesta, que siempre hay algo que podemos encontrar para el trabajo. Muy amable, muchas gracias, Lidia. Gracias además por el tiempo y por lo que nos comentas. Vamos entonces a proseguir con la profesora Paz Vilet, quien es profesora asociada del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y que es una especialista ya de años en el tema Perú, quien también nos ilustrará lo que son reflexiones acerca del caso peruano. Adelante, profesora. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Yo, en aras de la mesa y para hacer más activa este debate, yo quise superar la visión tradicional de esta permanentes dificultades a que hacemos referencia en la relación chileno-peruana y rescatar los elementos positivos de la relación que creo que son importantes de considerar. Y quiero plantear esta exposición de una mirada muy positiva, porque yo creo que esta es una relación que demuestra una gran capacidad de resiliencia, con una agenda muy nutrida, que avanza más allá de las dificultades. Y si nosotros damos cuenta, en los últimos años se han experimentado una serie de dificultades. Primero, el tema del caso en La Haya por el límite marítimo, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay que ir más allá desde mi perspectiva, cuando Chile opta en un primer momento por una política de no cuerdas separadas y posteriormente por aceptar las cuerdas separadas, la pregunta que a mí me surge es qué diferencia hubo. Efectivamente, no se desarrollaron instancias institucionales como el COSEDE y otras instancias más formales, pero hubo una parte de la relación vecinal que funcionó casi con piloto automático, lo que habla de lo importante que ha llegado a ser la relación chileno-Perú. Después, las tensiones posteriores, ¿no es cierto?, que ha habido por el tema Yará a los Palos, por el triángulo terrestre, el incremento de las dificultades en la zona de frontera durante la pandemia y posteriormente a partir de temas como la migración irregular y el crimen organizado, y las propias dificultades políticas de Perú. Sin duda, no es fácil la rotación de presidente que había en Perú, y hoy encontrar una presidenta que está profundamente cuestionada, ¿no?, con una aprobación de un 4%. Pero más allá de esas dificultades, se ha podido trabajar a nivel bilateral, y no solo a nivel bilateral, sino también en espacios como la Alianza del Pacífico, donde, por ejemplo, a partir de una gestión de Chile, se genera un mecanismo ad hoc frente a la negativa de México de pasar la presidencia pro tempore a Perú, y Chile la asume durante un mes y después se la pasa a Perú. Allí hay una voluntad muy clara y también se ve en la generación, por ejemplo, de amplias inversiones, los gabinetes binacionales, ¿cierto?, el establecimiento de gabinetes binacionales, los comités de integración y también el Consejo Prospectivo que actualmente durante este año, en el verano de este año se estableció. Algo que da cuenta en la gestación de esta institucionalidad de una voluntad política de ambos gobiernos, pensando, ¿no es cierto?, que, bueno, en una línea temporal, hace poco estuvimos en un caso ante La Haya. Y quería rescatar cuáles creo que son los temas actuales y los temas de futuro en la relación, ¿no es cierto? Yo creo que primero hay un avance desde una dinámica intercultural. La migración peruana es una migración ya antigua, ya tenemos nuevas generaciones que se han criado en Chile, y también se han dado pasos sustantivos, por ejemplo, hacia la gestación de una historia compartida. En ese sentido están los trabajos de Sergio González, Daniel Parón. Hay dificultades de generar una historia común, pero sí hemos avanzado notablemente en una historia compartida.
Valga la redundancia que en este marco, durante pandemia, salió un libro que es muy interesante y que fue muy difícil promover, porque bueno, surgió en un periodo bien especial, que editó Sergio González como parte del proyecto Generación de Diálogo, y habla de las personas que son integracionistas, que han fomentado la relación bilateral, y uno se da cuenta que en todos los ámbitos ha habido espacios de trabajo en este sentido, ¿no? Bueno, otra área importante que creo desarrollar es el enfrentamiento, por ejemplo, de los temas de frontera. Nosotros tenemos una frontera más integrada, pero aún falta, ¿no? Lo que hemos cruzado hace poco la frontera, nosotros tuvimos un evento hace muy poco en Arica y Tacna, nos damos cuenta que todavía falta para avanzar hacia un control único más expedito, aunque sabemos que eso de alguna manera está condicionado también por los temas de seguridad. El tema de cómo enfrentar conjuntamente el cambio climático para dos países que comparten dos ecosistemas fundamentales, como el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. La integración energética, es cierto que ha sido avanzando en interconexión eléctrica, por ejemplo, se pueden explotar ciertos espacios como el tema de energía solar, en temas mineros. Nosotros somos dos de los países productores de cobre por excelencia y, por ejemplo, trabajar algo compartido es un tema que siempre está latente, como por ejemplo un posible instituto del cobre, pero y también de manera conjunta la proyección hacia el Asia, ¿no? Que es un tema que permanentemente, si uno ve, está presente en la relación bilateral. A nivel de agenda geopolítica, en la década de los 70 y 80, era la competencia de cuál país se convertía en pivote, ¿no es cierto?, hacia el Asia-Pacífico. Posteriormente hay un acercamiento con la Alianza del Pacífico, pero yo ahí quería relevar que no por estos avances, ¿cierto?, hay dificultades latentes. Y yo creo que hay que considerar la importancia y la influencia que puede tener a nivel regional Chancay, la construcción de Chancay a solo poco más de 50 kilómetros del Callao, lo que significa ese megapuerto para en esta proyección hacia el Asia y lo que significa, por ejemplo, para Chile. Otra dificultad, sin duda, va a continuar siendo la migración irregular y la necesidad de trabajar conjuntamente desde esa perspectiva y los resabios que cada cierto tiempo salen de una herencia histórica. Yo creo que hay que poner cuidado y alerta frente a lo que se ha generado a partir del anuncio de compra de armamentos por parte de Perú y las acciones que han salido de denuncia, por ejemplo, de cierto espionaje y acción del chileno, que todos sabemos que no son tal, pero es importante considerar. Ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muy amable mujer, también por el tiempo. Creo que está muy ajustado con el tiempo. Vamos a dar paso entonces a la presentación final de las tres. Después vamos a tener también un momento para comentarios y podamos charlar entre nosotros y nosotros, ¿no? Y para eso voy a dejarlos con el ex embajador en Bogotá, ex subsecretario de Defensa, de Guerra y de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, que está con nosotros desde la conexión, desde online, dado que tuvo una dolencia que le impidió reunirse aquí, pero de todas maneras vamos a poder escucharlo. Yo les propongo que nos hagamos un espacio en el.
¿Qué pasó? ¿No salió? Sí. Aprovechamos a saludar a la embajadora de Perú, la señora Silvia Faro, que acaba de llegar. ¿Desea pasar adelante? Le pido disculpas por el espacio que tiene. ¿Perdón? No. Dejemos que las cosas vayan. ¿Le puedo seguir? Le pido unos minutos. Dice que se desconectó. Se desconectó. Todo. Interesante. Está desconectado, no está conectado. ¿Viste? Sí, esto es la tecnología, ¿no? A ver, por ahí, por ahí. Sí, ahí está nuevamente. Ya, Gabriel. ¿Qué tal? Disculpen Bueno, falla técnica en el momento justo. ¿Me escuchan bien? adelante. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, me ahorro los saludos, me adhiero a los ya realizados. Eh, dos consideraciones previas. Eh, Esto de que nuestro amigo argentino planteaba la proyección de la política interna y su impacto en la política internacional es algo que unos más, otros menos, pero lo padecemos todos. Eh, Incluso hay algunos teóricos que dicen que todo es política interna. Pero a veces de esto se abusa. Y lo segundo es considerar que en las relaciones vecinales hay dos elementos que son bastante definitorios del curso de largo aliento de los estados, ¿no? Uno es la estrategia de desarrollo que se siga. Hay desde proyecciones estatistas hasta proyecciones muy aperturistas, ¿no? Y eso obviamente eh, no depende de los cambios de gobierno, sino de opciones y consensos que se han construido previamente. Y hay otro tema que en virtud de ello y los intereses nacionales, ¿cuál es la proyección geopolítica que asumen los estados? Es un tema más complejo, ¿no? Pero yo lo menciono porque de repente no todo es tema de buena voluntad. Dichas ambas cosas, yo haría una afirmación central que no tiene mucho que ver con las relaciones vecinales, sino tiene que ver con todo. Y es lo que yo denomino que en el momento que estamos viviendo ahora, octubre de 2024, están mal alineados los astros. Me refiero a, en el plano global, las potencias se están mostrando los dientes y a ratos, más allá de eso, se están agarrando a cañonazos. En el plano regional, salvo muy pocos países, como por ejemplo la noble nación charrúa que está de elecciones presidenciales el próximo fin de semana, pero nadie cuestiona, nadie protesta y ahí va a haber una transición
de gobierno a gobierno, tranquila y democrática como nos tiene acostumbrado la democracia uruguaya. Mis felicitaciones para el pueblo oriental. Pero el resto no es así, desgraciadamente, y sobre todo en el cono sur. Y aquí yo quisiera hablar primero de Bolivia, de su situación interna, porque eso de alguna manera, siguiendo lo que acabamos de decir, condiciona mucho su proyección externa. Y en segundo lugar, hablar del impacto de estas relaciones vecinales. Voy a la situación interna de Bolivia, que es muy sencilla, en mi opinión, para resumirla, que estamos frente a una crisis económica que, en mi opinión, tiene como raíz fundamental. Ahí cuando me iba a dar la respuesta. Estamos con un... ¿Aló? Sí, ahí está, ahí está. Gabriel, a lo mejor puedes apagar, para optimizar los recursos, puedes apagar la pantalla para escuchar. Apago la pantalla. Lo ¿Ahí? digo porque se congela. Sí, ahí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, continúo con la voz. Está un poco dañada. Y esto se acompaña de una crisis política, eh, que tiene como presión fundamental la fractura del movimiento al socialismo, el partido de gobierno en los últimos años, que también está cerrando un ciclo, ¿no? Son varios los analistas que figuran esto, o sea, lo asemejan a lo que fue la crisis de la presencia y la crisis del movimiento nacionalista revolucionario que impulsó la revolución del 52 en Bolivia y que duró hasta que se agotó y vinieron las dictaduras militares. El MAS en este siglo inició un nuevo periodo que le dio bastante estabilidad a Bolivia y que también le dio desarrollo económico, y sobre todo, yo creo que es el legado más importante, avanzó sustantivamente en todo lo que es la inclusión social, ¿no? De un país que tenía una sociedad enormemente fragmentada. Sin embargo, esto se ve alterado en el presente por la crisis económica, que es muy sencilla de explicar. Disminuyeron los ingresos por las exportaciones de gas, disminuyeron las reservas que el país disponía, y más encima pegó la pandemia, como todo. Entonces, la riqueza de las exportaciones de gas le permitió a Bolivia ser una suerte de Bolivia saudita en los primeros años de este siglo. Y se hicieron grandes construcciones como el teleférico, en fin. Una política de subsidios muy generosa y muy aplaudida, que hizo justicia con sectores sociales postergados. Pero esto es como cuando alguien tiene empleo, pero sigue usando la tarjeta de crédito. Y estamos llegando, en fin, en estos días dramáticamente estamos llegando a ese punto, y al punto que hoy día tenemos fantasmas de desabastecimiento desde el transporte hasta, en fin, todo lo que importación. Eso en cuanto a la crisis económica, para resumirla, pero esto repercute también obviamente en la política. Y tenemos un país que ha padecido en el último tiempo, no es el único, pero aquí se ha dado con particular fuerza una polarización entre la oposición y el MAS. Y eso se traduce también incluso en política exterior. El MAS siempre se ubicó en la Alianza de Países Bolivarianos, el ALBA, que está en sus momentos más declinantes en estos instantes, y hoy día trata de reorientarse a una alianza con los BRICS, y particularmente en ello destaca lo que ha avanzado con Irán. Obviamente, para la oposición esa no es su proyección tradicional, y repercute en las relaciones vecinales, un caso más de los más explícitos de esto, brusco cambio de relaciones con Argentina, que pasan a ratos de amor y a ratos esto de distancia. También podríamos ver que en Bolivia, y no solo en Bolivia, nosotros no cantamos mal las rancheras en eso, hay ausencia de propuestas, hay abundancia de quejas y críticas,
pero hay poca elaboración de propuestas y ahí la intelectualidad, las élites están al debe. Lo segundo, también una suerte de perpetuación de élites. Si no, nosotros miramos hoy día los candidatos presidenciales, más o menos son los mismos que hace 20 años atrás. Entonces, eso, porque no han surgido nuevos líderes, no, porque los que hasta el momento han estado en primera fila quieren seguir estando en primera fila. Y la política y los políticos debiéramos, porque yo también vengo de ese mundo, debiéramos aprender de los futbolistas y de que hay tiempo hacia. Tiene dos muy buenos valores emergentes, como el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un dirigente cocalero muy capaz que hoy día preside el Senado, y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, Aymara, que se salió del MAS precisamente por el maltrato que sufrió de parte de la vieja guardia. Entonces, hay, con este clima, tenemos dos escenarios. O el gobierno logra paliar la actual crisis jugando en muy corto plazo. El ideal sería para el gobierno conseguir recursos frescos a través de préstamos, pero para eso requiere el apoyo y la aprobación del Congreso, que no la tiene. No tiene mayoría ni como más unido y menos ahora que están divididos. Y pueden haber medidas de corto plazo, sí, como la que hemos estado viendo en estos días. Eh, buques con carga de diésel que llegan a Ica y que hay que subirlas en condiciones muy difíciles, en fin. Y más encima tenemos los bloqueos que todos conocemos, que es una forma tradicional de lucha de sectores sociales bolivianos. Eh, Supongamos que logra paliar la crisis por esto, pero las elecciones son en agosto del próximo año, entonces la verdad es que el tiempo económico es demasiado corto para el tiempo de la solución política. Me quedo en lo último con la relación bilateral. Eh, yo reiterando algunos principios que creo que es bueno señalarlos. Lo primero, señalar que el mejor vecino que podemos tener, hablo por Chile, pero creo que es aplicable a todo, es el vecino que le da estabilidad a su casa, que ordena su casa. Y para eso se requiere en lo bilateral dos cosas súper sencillas, que es el respeto a la autonomía de cada país, ¿cierto? Y a su institucionalidad. No siempre ha ocurrido así, voy a opinar solamente por los ejemplos más cercanos. No se puede tener relaciones con un país si no se respeta su institucionalidad. Hasta hace poco, cuando estábamos en los mejores, en los peores momentos de la pelea por la Haya, la diplomacia boliviana había diseñado esto de la diplomacia de los pueblos, que consistía en visitas de sus autoridades a nuestro territorio, pero ignorando a las autoridades chilenas y tratando de desarrollar acciones casi comunicacionales. Tampoco, del otro lado, una tendencia que lamentablemente uno observa en sectores del país, de que una suerte de supremacismo chileno, en el amplio sentido de la palabra, acompañada de expresiones de racismo que en mi opinión son muy condenables. Ahora, en medio de esta crisis, paradojalmente estamos viviendo uno de los momentos más fecundos de la relación bilateral, porque hemos tenido una cantidad importante de encuentros gubernamentales que han permitido avanzar en temas muy concretos, sin tanto, sin tanto anuncio ni bombo, pero entre otras cosas le han permitido a Bolivia resolver parcialmente su problema de abastecimiento de energía. También Bolivia ha cumplido con la construcción en Tambo Quemado de un centro aduanero de frontera de muy buen nivel. En fin, todo eso se puede mejorar y estoy pensando algo que conversé con empresarios bolivianos hace poco en La Paz,
Y, por ejemplo, yo decía, ¿ni por qué no echamos a andar en ferrocarril? El ferrocarril, un ferrocarril lleva en un solo convoy lo que muchos camiones pueden llevar, digamos. Y más encima no tiene bloqueos. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con la tradicional resistencia, no solo en Bolivia, sino en todas partes, de los gremios del transporte, frente a lo que consideran una amenaza del ferrocarril. Pero eso se puede superar. Los mismos empresarios me decían, bueno, ¿y por qué no creamos en la parte boliviana una suerte de sociedad donde los camioneros puedan comprar acciones o se les entregue, en fin, para no perjudicarlos? Hay espacio. ¿Se puede mejorar la relación? Sí, sobre todo a partir de que no tenemos relaciones formales, pero en la práctica sí los tenemos porque eh, pueden pasar muchas cosas en el destino boliviano y el chileno, pero vamos a seguir siendo vecinos y lo mejor entre los vecinos es buscar una prosperidad compartida. Al final solo me quiero decir de que nosotros destacamos mucho a veces las inestabilidades que hay en el vecindario, que son ciertas, pero no tomamos en cuenta las inestabilidades que nosotros provocamos. Y hoy día precisamente no es un momento en que nosotros podamos ufanarnos de la estabilidad. Gracias. Gracias. Muy amable, muchas gracias, Gabriel. Si quieres ya puedes aparecer en cámara. Era simplemente para poder potenciar y maximizar los recursos, porque en un momento se te empezó a escuchar de manera discontinua, con interrupciones, y bueno, queríamos escuchar con atención tu presentación. Vamos entonces a una segunda parte que tiene la siguiente estructura. Vamos a escuchar los comentarios generales del embajador Cristian Barros a las tres ponencias, y una vez que él culmine, vamos a abrir la mesa para que todos podamos hacer consultas o dar opiniones al respecto. Dicho esto, presento al embajador Cristian Barros, que fue representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y también subsecretario de Relaciones Exteriores, así como embajador de Chile en Lima. Una alegría que esté con nosotros, así que adelante, por favor. Gracias. Y gracias por haberme invitado y además gracias por todo el input que me han dado respecto a lo que tienen en mente respecto a nuestras relaciones vecinales. El tema de las relaciones vecinales es muy difícil tratarlo individualmente. Nosotros tenemos que mirar nuestro entorno y ver cómo vamos a actuar en términos generales y si hay alguna particularidad, por cierto, en términos particulares. Pero, como decía Mariana, el asunto de la política interna, en el manejo de las relaciones exteriores, con mayor o menor intensidad, es más viejo que el hilo negro. Cada vez que nosotros hemos tenido problemas, te hablo por sí, con algún vecino, con algún país, han confluido los nacionalismos de ambas partes, que han impedido el trabajo serio, y bueno, eso también en tiempos de dictadura llevaba a límites que eran muy, muy peligrosos, como fueron con Argentina en el año 1978. Pero mirado desde ese punto de vista, teniendo en consideración que nosotros sabemos, cuáles son las prioridades de nuestros vecinos, tendremos que ponerlo un poco en el sentido de cómo ellos nos ven a nosotros. Es muy difícil de que yo pueda interactuar con alguien si no sé lo que esa persona quiere ver de mí, o quiere saber de mí, o sabe de mí, o me critica. O sea, eso son las formas en que uno tiene que abrir puentes para poder ir conociendo cuáles son cada una de las prioridades que van teniendo en nuestros vecinos. Yo rápidamente le podría decir 3 o 4 prioridades. Bueno, sí,
y nosotros anclamos, nosotros Chile, así como lo hacen todos ustedes, en lo que nosotros consideramos nuestras políticas de Estado. El Estado en el último decenio, digamos, ha tenido no sé si llamarlo debilitamiento, pero sí una confusión. Hemos confundido a veces políticas de gobierno con políticas de Estado y eso ha creado, digamos, un muy mal ambiente en términos de qué es lo que estábamos haciendo nosotros como Chile como política exterior. Dicho eso, yo creo que es importantísimo trabajar el futuro. Trabajar el futuro. Aquí no sacamos nada con trabajar el pasado, aquí hay que trabajar el futuro. Con Argentina tenemos una agenda, imagínense lo que es la agenda con Argentina, o sea, puede ser infinita. Y también los problemas pueden multiplicar. Tenemos una gran herramienta que es el TPA. El TPA es un tratado maravilloso, digamos, que además incluyó las cláusulas de resolución de controversia. O sea, nos deja en una situación dentro de la civilización. O sea, y eso es importante tenerlo. Que vamos a tener, digamos, visiones distintas respecto a determinados temas, puede ser. Pero tenemos que manejarnos en la forma de cómo podemos hacer conjunción con eso. A ver, cuando alguien ahí, el gato nos puede decir cuando formamos la fuerza de Paz Cruz del Sur, con Argentina, y todo el entusiasmo que significaba eso, que íbamos a participar en Naciones Unidas, bueno, no resultó tan así, no la formación de Cruz del Sur que se formó, sino la concepción que nosotros teníamos de cómo se participaba en las operaciones de paz, que era raro. ¿Te das cuenta? Que cuando se llegó a Naciones Unidas dijo, sí, perfecto, pero el comandante va a ser belga. No, ¿cómo va a ser belga? Si nosotros no, aquí esta cosa es distinta. Y ahí cambió un poco la cosa. Pero se puede seguir haciendo cosas. Podemos seguir conversando, podemos seguir diciéndonos, oye, ustedes confíen en nosotros, nosotros confiamos en ustedes. Tenemos algunas piedras en el camino, claro que tenemos piedras en el camino. Cada vez de que a mí me dicen de que el estrecho de Magallanes tiene que ser compartido, me pongo nervioso, te das cuenta, porque yo sé que eso va a traer acá, digamos, un problema más grave. Y digo, no, vaya, sí, esta cuestión no es así. Pero de aquellos que estuvimos en las negociaciones, aún siendo muy joven diplomático, con Menem, en la resolución de los 23 puntos, que se podía. O sea, de que simplemente en una reunión se hizo la resolución del 99% de los objetivos. Y no quedaron dos. En uno perdimos. En el otro no sabemos qué va a pasar, pero vamos a intentarlo igual, con honradez y lealtad. Entonces, pero dejando de eso de lado, para nosotros Argentina es un pivote. O sea, nosotros necesitamos de Argentina. Yo creo que Argentina necesita de Chile, pero necesitamos de Argentina. Y en esto, por ejemplo, el hecho más importante que va a existir en los próximos 18 meses es la apertura del corredor bioceánico entre el norte de Chile y el puerto de Santo, pasando, digamos, por Paraguay, Argentina y Brasil, que ya no falta nada. Va a ser un cambio, pero cualitativo enorme, enorme. Yo estaba en conversaciones con los camioneros brasileños y lo único que esperan, digamos, es que esto resulte rápido. En un término práctico, a ellos significa reducir en 17 días su traslado a China, por poner un ejemplo. Y sigamos hablando, hay que seguir hablando con Argentina. Con Argentina siempre hay que hablar, hay que preguntar, no tienen que preguntar, tienen que decir por qué va a ser. No demos cosas por sentado, porque muchas veces no es así. En el caso de la posición sobre Perú, que es un país en el Caribe, yo creo que
Se pueden hacer muchas cosas, pero muchísimas cosas. Yo era viceministro, perdón que sea el yo, pero para explicar por qué yo creo en estas cosas. Y como fui viceministro del presidente Lago, tipo con una visión muy de lo que era, digamos, integración latinoamericana y de dónde nosotros teníamos que mirar. Y un día le dije, oiga, presidente, ¿sabe que allí hay un mito, hay cosas que pasan? Y nosotros nos quedamos callados. Por ejemplo, este asunto de los libros de la Biblioteca Nacional de Libros. O sea, nos dicen que nos robamos 770.000 libros, otros dicen 5.000 libros, otros lo niegan. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no estudiamos, pero profesionalmente? ¿Dónde están los libros? Y formamos un equipo de investigación de la Biblioteca Nacional, que trabajó 3 años, de ahí no ella. Y logramos descubrir fehacientemente 5.700 libros. Que me tocó el honor de yo entregarle a Perú, a García Belaúnde, cuando yo estaba embajador allá. Me decían, pero ¿qué van a decir de falta? Van a decir que falta, pero esto tiene un simbolismo mucho mayor, digamos. O sea, vamos quitando las piedras, digamos, del camino. Y esta es una piedra, y hay que quitarla. Bueno, y así sucedieron miles de otras cosas, como las repatriaciones de los soldados de zigzag, etc., una comunión. No obstante, se generaba al lado una serie de inquietudes respecto al límite marítimo. Pero eso, no. Y yo creo que eso, si uno lo mira desde un punto de vista positivo, es un avance y vamos a tener que trabajar sobre eso que ya está. Y eso es muy bueno. Entonces, me queda decir de que en el asunto con Perú, y tú lo habías mencionado, se creó la Comisión Bilateral de Prospectiva. Es la primera comisión que se crea con un país vecino, ni siquiera vecino, o sea, con cualquier país. Y constituye el Consejo Bilateral de Prospectiva de Chile y Perú, como un espacio de reflexión y análisis para identificar la visión del futuro. O sea, no el hoy, que no el mañana. Y ahí nosotros compartimos un puesto en eso, digamos, y tratamos de apurar. Es lento, pero por Dios que es visionario. Es visionario el pensar de que tenemos que tener visiones prospectivas a los países que más nos interesan, digamos. O sea, es un trabajo arduo, por lo tanto, tampoco por una cosa generalizada, pero sí, con Perú tenemos que hacerlo de todas maneras. Y creo que eso va a ser un avance importante. Solo me refiero el asunto del puerto de Chanca. Esto es como cuando nosotros queríamos unirnos al Mercosur y no podíamos unirnos porque teníamos problemas con las tarifas arancelarias. Y Cardoso dijo, no, Chile no entra al Mercosur por sus virtudes, no por sus defectos. Claro, nosotros teníamos un arancel libre que no podía esto. Aquí estamos viviendo paralelamente una situación igual. O sea, nosotros debemos preocuparnos de hacer lo nuestro. Perú está haciendo lo que tiene que hacer. Porque esto de transformar todo en una amenaza es porque nosotros no estamos haciendo la pega. Eso lo digo con toda honestidad. Llevamos los puertos paralizados en las licitaciones por año. Todos los días se lee de que tenemos licitaciones paradas por 10, 12 años. Bueno, entonces empiecen a pensar, digamos, de cómo vamos a sacar esto. Entonces, van a hacer otro puerto, entiendo, también, embajadora, ¿no? Más difícil. Pero bueno, por ahí va. Bueno, y mi amigo Ricardo Campán, que es tan conocedor de Bolivia, ha hecho una reflexión enorme respecto a lo que tenemos que hacer. Ahí sí que
ha sido una larga jornada en Bolivia. Hemos participado en muchas negociaciones, hemos estado a punto de llegar a acuerdos que hubieran cambiado, digamos, un poco el eje de la relación. Pero ahí de nuevo volvemos de que tenemos que tener conocimiento, sí, conocimiento mutuo. Empecemos por cosas pequeñas. Se acaba de reunir la Comisión de Recursos Hídricos. Eso era un paso extraordinario, no se había reconocido. Los recursos hídricos no eran políticos. Que hoy día tenemos una comisión funcionando por primera vez. Y para que como son las cosas aquí en esta área, hay más recursos hídricos compartidos que entregan el agua a Bolivia de la que entregan a Chile. ¿Ah? Porque aquí todos andan diciendo como si fuéramos nosotros a bañarnos, digamos, todas las aguas de Bolivia. Pero la situación política boliviana es un caos. Entonces, por eso es que no están enfrentándonos a ella. Pero hubo una reunión muy importante hace poco entre los dos subsecretarios y están hablando de esos temas. Yo creo en eso. Yo soy un persistente optimista. Persistente optimista. Vamos a recibir críticas y vamos a recibir, pero miremos al frente, miremos al frente. Que lo único que podemos ganar somos nosotros. O sea, y último, tenemos una región desintegrada. O sea, yo creo que nunca América del Sur había estado más dividida en términos de integración. O sea, ahora uno habla de UNASUR y le pegan, y si uno habla de... No hay una... ¿Con qué países hablamos? Esa es una cuestión que no es menor, ¿eh? Que no es menor porque creo que hay que restituir, digamos, los organismos regionales, subregionales, para poder entendernos en temas importantes, migraciones, salud. Y así había avanzado muchísimo los sur. Eso que digo. Muy amable, muchas gracias. Yo creo que podemos ofrecerles un aplauso a los panelistas y a los tanto a los presenciales como también como a Gabriel Gaspar a la distancia también. Vamos entonces a tener media hora, exactamente media hora, para hacer preguntas, opiniones y para que pueda participar la mayor cantidad de personas posibles. Yo más bien les rogaría que, no la precisión completa, pero que trataran de no dilatarse mucho las preguntas. Entonces vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a ir primero con lo presencial y después de 3 o 4 preguntas presenciales. Vamos a abrir la virtualidad también, señalando con la mano alzada para ver quién quiere hablar. ¿Quién más puede ayudar? Vale, gracias. Entonces, abro el espacio. Sin antes también dar las gracias a la presencia de la Dirección de América del Sur de Cancillería, que ha venido casi en pleno, así que muy amable, muchas gracias, señor Bornik, director, Bosnik, perdón. Le doy las gracias, al igual que a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores que está esta tarde, lo mismo, señor Alfaro, distinguida embajadora del Perú en Chile, y a todos los amigos, estudiantes, académicos, colegas, representantes de otras embajadas que también están presentes hoy. Dicho esto, abro el espacio. Primero lo presencial y vamos a lo virtual. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Y esta pregunta es un poco complicada de decir porque voy a hablar de un fenómeno que es totalmente nuevo. Estamos en un periodo de transición energética importante. Y al respecto me gustaría preguntar qué opinan acerca del triángulo de litio, si se ve como una forma de que los países pertenecientes al triángulo de litio, Bolivia, Argentina, Chile, puedan utilizar este medio como una forma de cooperar entre nosotros para poder desarrollarnos a nivel tanto del desarrollo económico de los litio. Por ejemplo, Argentina está recién comenzando a desarrollar este mercado, pero quizás la experiencia chilena pueda servir tanto al país de Bolivia como a Argentina. Como ven este elemento, este recurso compartido como una forma de mejorar nuestras relaciones. Muy amable, muchas gracias. Tal vez tomamos 2 más, porque es una pregunta transversal, 2 preguntas más. ¿Hubo opiniones? Yo. ¿Sí? Hola, ¿Qué tal? para empezar, un honor estar aquí presente. Mi nombre es Cristian y tengo una pregunta para Argentina. O sea, en relación, por ejemplo, ¿cómo ve a Chile
en lo que es, por ejemplo, el interés por la Antártica, lo que es el sur. Y cómo ve Argentina haber rechazado también el Tratado de División 2045 y el BRICS también, que me llama la atención su punto. Muy amable, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer escucharlos. Así que seré breve. A mí me preocupa la visión muy a largo plazo, pensando en que probablemente estemos en vísperas de una tercera globalización. Se está acabando, se ha acabado la segunda, la primera era el siglo XIX, duró hasta la Primera Guerra Mundial. Esta duró prácticamente desde los 80 hasta el 2022 y estamos empezando a ver cómo se está formando una tercera, que va a tener rasgos distintos, no va a ser la misma que las anteriores. Una cosa que se prevé, por ejemplo, es que va a haber una intensificación de conexiones e intercambios al interior muy fuerte al interior de los bloques que se están formando, y por otro lado una proliferación de situaciones muy raras, muy atípicas, muy anómalas, que somos incapaces en este momento de ilustrar. Pero, por ejemplo, también se ve fundamentalmente aquí en la universidad, ¿cómo podrían ustedes ver las oportunidades que genera la apertura y la expansión de ciertas rutas nuevas? Por ejemplo, la ruta del Ártico. Se ve que ahí esa ruta va a ser clave, ¿no? Se está abriendo. La ruta de Magallanes, ¿no? Estamos hablando de una relación vecinal muy fuerte de lo que compartimos, de hecho. Y por otro lado, la ruta directa al Pacífico, que ahora ya no depende de la capacidad de la manga de los barcos que pasan por el canal de Panamá. Porque ahora para conectarse, qué sé yo, con la de Montojo o Shanghái, ya no se requiere, digamos, barcos estrechos y delgados. Podrían ser plataformas marítimas muy distintas a las que hemos conocido hasta ahora. Entonces, qué oportunidades tenemos con el Perú, por ejemplo, con la Bolivia, en el sentido también de los corredores? Entonces, en términos de nuevas posibilidades de volúmenes de carga, rutas nuevas, asociaciones muy importantes, en vez de quejarnos por lo rápido que avanzan otros, cómo nosotros aprendemos, lo que decía el profesor Barros, de manera que lo dejaría ahí. O sea, ¿estamos pensando en esas oportunidades o estamos anclados todavía en nuestras viejas rencillas, ¿no? Miserables rencillas, por lo menos? Muy amable. Sí, vamos a tomar una última en esta. Solo complementar tal vez la pregunta y más que nada agradecer las exposiciones. Un poco en ese sentido, ¿no? Y en particular en la línea de la transformación digital y todo este esfuerzo ahora que va a asumir en Chile en el marco de la agenda digital de la región. ¿Cómo ustedes observan el potencial, ¿no? En estas relaciones también, y potenciar en la mirada desde el digital, sobre todo desde una perspectiva de construir un mercado digital en la región? Muy amable, muchas gracias. Te agradezco, Javier. Lo digital, también para que lo vayan anotando. Vamos a abrir también el espacio virtual a 2 o 3 también preguntas. Si tenemos tiempo, podemos seguir haciendo ronda. No sé si alguien se apunta, quiere decir algo desde el espacio virtual. Franklin Por Fernández. favor, ayúdame. Adelante. ¿Es posible, viable? Se fue. Tal vez lo que podemos es... Voy a ver en el chat, espérate. Sí. Un minuto, por favor. No, Era Franklin Fernández, ¿no? sí. A lo mejor Franklin Fernández nos puede comentar si lo podemos, el audio lo podemos repetir. Sí, lo voy a buscar a Franklin Fernández. Bueno, mientras tanto, les sugiero como una moción de orden que las 4 personas que intervinieron puedan responder algunas de sus No, preguntas. y él ya liberó su micrófono. Por Así. favor, don Franklin Fernández, por favor. Hola, muy buenos días, todavía aquí en Bolivia. Un saludo desde La Paz. Ha estado muy interesante todas las ponencias y bueno, en Bolivia existe un sector académico muy interesado y por supuesto con la iniciativa, el interés de ir creando cada vez más puentes entre nuestros pueblos, y a mí me interesa preguntarles
justamente sobre un tema en particular que estoy tratando de indagar, investigar, que es posibles iniciativas de cooperación transfronteriza a nivel subnacional entre el norte de Chile, el occidente de Bolivia y en este caso diría también el norte argentino, específicamente entre Antofagasta en Chile, Potosí en Bolivia y Jujuy en Argentina. Y ahí está un recurso estratégico para el mundo, que es el litio. Y yo sé que independientemente, individualmente, los países, cada uno está teniendo, de acuerdo a su enfoque y arquitectura institucional, sus propias políticas de desarrollo y atracción de inversiones, pero me gustaría conocer de parte de los expositores, tanto si a nivel subnacional de Argentina, Jujuy, Bolivia, Potosí y Chile, Antofagasta, si creen que puede en algún momento existir iniciativas de cooperación transfronteriza en el ámbito del litio. Esa es mi consulta y muchas gracias. Muy amable, muchas gracias también por conectarse a este seminario. No sé si alguien más quiere intervenir dentro de la virtualidad. Es bienvenida, bienvenido. ¿Quién? Cristóbal, creo que liberó su Cristóbal Rey. Por favor, si quiere decir algo, Cristóbal. No, parece que no quiere decir nada. Bueno, entonces les propongo como una moción de orden para que así podamos hacer eventualmente otra ronda. Luego voy a ceder la palabra en el mismo orden. Y en ese contexto es que les pido que seamos 3 o 4 minutos, a ver si tenemos espacio para otra más. Por favor. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mario, Mario y Gracias. Danitz. Bien. Mira, el litio podría ser nuestro SECA suramericano. Nuestra comunidad de carbono cero, nuestra comunidad. A ver, ¿cuáles son las dificultades? Muchas. Voy a hablar del lado argentino. Primera dificultad, y yo cuando hacía referencia a la injerencia en la política, yo creo que la Argentina tiene mucha más intensidad de injerencia en la política interna que en la política exterior, y que las políticas de Estados ciertos vecinos en algunos puntos tienen bastante consenso y nosotros no tenemos consenso en absolutamente ninguna política, ni minería, ni recursos naturales, ni comercio exterior, ni cuestiones de defensa, etcétera, por una profunda visión histórica partidaria. Por eso yo hago énfasis en que en nuestro país esas cuestiones son, a mi criterio, más intensas que en otros estados. El único tema que tenemos como política de Estado que está en nuestra Constitución es la cuestión Malvinas, que inclusive genera también polémica interna. El único. El resto es un tremendo lío. Respecto al litio, ¿cuáles son las dificultades que yo veo? Y yo creo que es justamente con lo que cerré. Si tenemos objetivos comunes con una estructura jurídica y no dependiendo exclusivamente de la política, puede avanzar. Sin estructura jurídica, no avanza. Ejemplo, el Mercosur, que en teoría es el proceso de integración más avanzado, no tiene obligatoriedad para los estados, con lo cual todos los presidentes tienen derecho a veto. Nuestro presidente, que tiene aspectos a destacar y tiene un aspecto sumamente conflictivo en la creación de la política exterior. Él ha sido formado en una filosofía y teoría política de anarcocapitalismo, que él mismo lo define que como práctica la tiene que suavizar y ser minarquista. El minarquismo solamente se interesa por la seguridad, por la salud y por la justicia, nada más. La relación exterior que la hagan los privados. O sea, las relaciones internacionales que la hagan los privados. No se habla del Mercosur. A su vez, el Mercosur, como mi opinión, y como comparto lo que dijo Cristian, es un corset, te ata. No puede firmar ningún tratado de libre comercio, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, si no están de acuerdo todos. Y es muy difícil ponerse de acuerdo todos, porque siempre va a haber algo de política interna que va a generar que tu decisión tenga otro interés, electoral, sindical, lo que sea. Entonces, respecto a los objetivos comunes, y acá me sale el abogado de adentro porque mi formación es como abogado y luego estudio Relaciones Internacionales, luego me especialicé en cuestiones internacionales, pero soy abogado. Y mi análisis es de abogado y choco contra la intergubernabilidad de los políticos, porque justamente es eso que se analiza desde el punto de vista a favor y en contra. A favor, si está todos los vientos a favor y bueno, hay un milagro y vamos caminando juntos. Y en contra es justamente que si no tienes la estructura jurídica, depende solamente del viento a favor.
Entonces, la estructura jurídica, y en esto destaco la Unión Europea, te da esa seguridad que si no la tienes es imposible generar. Ejemplo, ustedes cuando escuchan la seguridad jurídica para alguien que venga a poner plata, si no hay una estructura jurídica, no va a depender de lo que diga un presidente de turno. Entonces, resumiendo el punto, que voy a unir la pregunta 1 con la pregunta 4, que tiene que ver con nuestras provincias del norte, que es Salta y Jujuy, hermosas provincias. Es una de las posibilidades de los objetivos comunes, pero hablando en serio, no hablando de los hermanos latinoamericanos, que todos nos queremos. Podemos ser primos, tíos, abuelos, no hay problema. No hay problema. Pero pongamos una estructura jurídica, porque si no, las palabras se las llevan bien. El Mercosur es un gran ejemplo de eso. Cuando existió viento a favor respecto o combinación de vientos de la serie de presidentes de la región que coincidían en una ideología política, el Mercosur a nivel institucional no hizo absolutamente nada. Sin embargo, era el discurso de que era maravilloso. No hizo absolutamente nada. Tampoco tenemos una locomotora que lo empuje. Entonces, si combinas todos los factores, la estructura jurídica es fundamental para darte seguridad. Respecto a BRICS, Antártida, que es la segunda pregunta. Antártida, yo hice un poco la introducción que podría ser otros objetivos. Y yo creo que ustedes, que son más jóvenes, yo soy una transición, soy joven para viejo y viejo para joven. Cuando yo dije cambiar el chip es esto. Los tratados antárticos hablan de que ese territorio, que abajo hay territorio, a diferencia de lo del norte, eso va a ser un problema. Pero no un problema vecinal, un problema mundial de recursos. ¿Cuál es la mejor manera? Hacer una estrategia suramericana conjunta. Ahora, ¿cómo puede ser que no lo pensemos? ¿Cómo puede ser que no desarrollemos esos proyectos? Y seguimos en la pequeñez. Entonces, las generaciones jóvenes tienen que venir con un cambio de mentalidad. Y tiene que ver con que ya no fueron formadas con las estructuras militares de pensamiento, lo que yo hablo yo de las hipótesis. ¿Qué hipótesis? Ninguna. A ver, suena demasiado optimista, pero es verdad que no se han desarrollado, y yo tampoco, ¿eh? Yo nací en el año, 81, agarré la última parte. O sea, ¿por qué el discurso político nos tiene que meter en la formación de las generaciones jóvenes una serie de elementos que conspiran contra la integración regional? No lo tenemos que permitir. Y también usted da porque son los más jóvenes. Con lo cual, Antártida es la misma explicación que el tema litio. BRICS tiene que ver con dos motivos. Un motivo político, de campaña de nuestro presidente, y tiene que ver con un punto dentro de BRICS que genera en la Argentina una sensibilidad especial que viene arrastrado, que es el tema Irán, por los atentados que sufrió. Esa sensibilidad justamente repercute en política interna, que viene también de la presidencia de Cristina Kirchner, que se firmó un memorándum, que es un tratado internacional absolutamente absurdo, para que hay gente que se llena la boca de soberanía y estamos cediendo nuestra soberanía jurisdiccional en un tratado internacional para que Irán resolviera cuestiones que habían ocurrido en nuestro territorio. Entonces, y acá cierro que me está apurando el tiempo. El punto Irán es un punto sensible que es la explicación política de por qué no fue China, no fue Irán, porque justo se abría la apertura de los países. Luego, muy breve, transformación digital, absolutamente de acuerdo, es un tema a desarrollar y justamente esa transformación digital debería ser aplicada a todo lo que tiene que ver con pasos fronterizos, los puntos en común, desarrollar una estrategia digital para lo, y va a sonar populista, para la gente que es realmente la que tiene que servirse de la practicidad de las relaciones vecinales. ¿Sí? Gracias, muy amable. Sí, yo solo dos respuestas, ¿no? Adriano ya contestó varias. El tema de la nueva globalización y la expansión de las rutas, yo creo que es un tema presente en la lógica de superación de lo bilateral y cómo podemos trabajar conjuntamente en momentos que hay mucho cuestionamiento, por ejemplo, a cómo se avanzó en IRSA, lo que se vio afectado de ese proyecto que se desarrolla en el marco de UNASUR a raíz de razones políticas, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que están haciendo profesores de la Universidad Austral de Valdivia, que presentaron un Fondesit precisamente sobre el tema de puertos,
y cómo puede ser ese tema abordado de una óptica mucho más estratégica, entendiendo que América tiene un rol crucial porque estamos entre dos continentes, o sea, entre dos océanos, perdón, y entre dos continentes que son claves, ¿no? Para la proyección de China, por ejemplo, África, ¿no? Asia, y todo el tema de que nos situamos de manera estratégica frente a dos de las principales narrativas que hoy se están proponiendo a nivel internacional, como son el Indo-Pacífico y Eurasia. Entonces, resumir nuestro posicionamiento de una manera conjunta. Y en el tema de la iniciativa Chile, Bolivia, Argentina, para contestar a Franklin, hubo un trabajo en la década del 2000 que abordó Chile, Bolivia y Perú, un proyecto trinacional en que me tocó participar, y que, pero Chile, Bolivia y Argentina entiendo que se está trabajando a partir de la Universidad de Antofagasta en Chile, de Salta, y no me acuerdo cuál es la universidad de Bolivia, pero desarrollaron un proyecto en el marco de una iniciativa que hubo con AXI, la Agencia de Cooperación Chilena, durante el periodo de pandemia, y ahí continuaron trabajando. Quien ha trabajado más ese tema es Cristiano Obando de la Universidad de Tarapacá, que a su bibliografía puede recurrir para ver el trabajo que se ha hecho en esta línea. Muy amable, muchas gracias. Gabriel, tus impresiones un poco de las preguntas, si quieres agregar algo en 4 minutos. Gabriel. ¿No me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Oye, muy breve, muy breve. Mira, bueno, los que me conocen saben que soy un realista. Entonces, cualquier proyección estratégica supone que hay intereses comunes. Me refiero a estratégica en el sentido de largo plazo. Por tanto, son políticas que tienen que mantenerse en el tiempo. Y en ese campo, yo creo que sí tenemos muchas posibilidades y el litio es un buen ejemplo. A los 3 países nos conviene un entendimiento básico sobre el litio. Eh, por último, similar a lo que fue originalmente la OPEP, que no buscaba un complejo entramado, sino simplemente ponerse de acuerdo en cosas como el precio con el cual se iba a negociar con las grandes multinacionales. Eh, pero no lo logramos. ¿Por qué? Pues será tema de investigación, pero entonces, de lo contrario, es toparse con la realidad. ¿Qué se puede hacer? Yo soy partidario más bien de avanzar en iniciativas ad hoc, porque como señalé al comienzo, cuando un país tiene estrategias de desarrollo estatistas, por decirlo así, y prohíbe la importación y pone dificultades al libre comercio, ¿sí?, para proteger una industria nacional naciente, etcétera, obviamente es muy difícil que tenga un intercambio fluido con un país que es duty free, como somos nosotros. Chile, producto de la red de tratados de libre comercio, podemos conseguir cualquier cantidad de bienes a precios relativamente normales por la baja de los aranceles. ¿Qué es lo que se provoca en eso? Bueno, la dificultad de poder intercambiar más. ¿En qué se basa eso? ¿En buena o mala voluntad? No, hay estrategias de desarrollo distintas, nada más. Ahora, el tiempo dirá le, a quién le resultó mejor. De lo contrario, lo que tenemos es simplemente esto de un incremento del contrabando, o un incremento del turismo de compra, como lo hemos vivido hace poco. Por tanto, yo podría el acento en iniciativas más bien subnacionales más que globales, porque la diferencia de estrategias de desarrollo es muy distinta. No solo es un elemento, sino que además la diferencia de desarrollo económico entre digamos, de estaturas estratégicas, digamos, de los países es muy distinta. Es muy distinto, qué sé yo, Brasil, que para empezar, del resto de todo lo demás. Entonces, colocar que Brasil se subordine al consenso de los demás es no asumir la realidad.
Entonces, por lo mismo yo creo que eso a qué obliga a una diplomacia más laboriosa, a a asumir más realismo y conservar los ideales sin lugar a dudas, pero aplicarlos a la realidad que tenemos. Muy amable, muchas gracias, Gabriel. Vamos, tenemos un breve tiempo para unas 2 intervenciones, si alguien se anota. Una y la profesora. Entonces, muchas gracias, adelante, profesor Andrés. Aranda, por Profesor del Instituto de Estudios Internacionales. bueno, más que nada, es una consulta a los amigos con respecto a la idea de interacción entre la política de Estado y otra forma de una política fabricada a corto plazo. En cierto punto, siempre cuesta un poco definirla y pueda instrumentalizar por lo tal, y hasta qué punto también puede ir en contradicción con esta visión de futuro, porque muchas políticas de Estado tienen cierto grado de inercia, y eso también hay que poner atención, ¿cierto? Entonces me gustaría que se pueda profundizar un poco esa distinción conceptual. Y lo otro, también, no sé si le puedo dejar abierta la pregunta, ¿cómo ven esta idea de plantear, bueno, un contexto más complejo, ¿cierto? Digamos que la región está siendo muy dinámica, hay interacciones complejas, pero a nivel internacional también, la impotencia. ¿Cómo ven el rol de las medianas potencias y pequeñas también en articular agendas, ¿cierto? O capacidad de agencia? Bueno, se escuchó el tema del tema de la conectividad, la logística, los puertos, digamos. En ese sentido, ¿cómo lo ven en términos más concretos? Si se puede precisar alguna narrativa desde nuestra región. La profesora Paz mencionó el sector Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico, bueno, Euroasca. ¿En qué punto nosotros podemos también construir algo, ¿cierto? Un relato en base a esa capacidad de agencia de las pequeñas y medianas potencias, digamos, más allá del rol que pueden jugar las potencias regionales? Muy amable, gracias. Profesora María Teresa Infante, le escuchamos. Me gustó mucho lo que planteó Andrés delante. Yo quería hacer 2 comentarios sobre algunos temas puntuales, porque no puedo incluir en políticas contingencias ni políticas exteriores específicas. Pero como es un medio académico, los primeros conceptos corredores antiguos, que es un concepto que existe hace varias décadas y donde ha habido interés subnacional o subnacional, se dice ahora, sobre todo en la parte norte de Chile, muy importante, que hemos ya movilizado gobiernos, etc. Y las definiciones de una estructura que podemos decir es regional o subregional son conocidas. Vienen de la época del presidente Ricardo Lagos, cuando era ministro de Obras Públicas, vienen después cuando el presidente de la Comunidad Sudamericana, que después viene en UNASUR años después, y está presente en las políticas de obras públicas. Es decir, no hay ninguna inversión que se haga en materia de carreteras, etcétera, que no tenga esa visión internacional, lo que es internacional. Recuerdo perfectamente el camino Colchane, el camino internacional que tenía Chile en punto de obras públicas era Arica, el Tambo Quemado, y el camino Colchane no tenía clasificación de camino internacional. Y ese se cambia por obra de la Cancillería, a mucho mérito de mi trabajo, para pedir que el nivel de inversión, el nivel de inversión que significa el nivel de pavimentación que se le pone un camino, y eso significa una proyección a 3 años, porque hay que invertir capital, etc. La inversión que se hace en otra parte también. Ahora, ese concepto de corredores se expande. El concepto de corredor histórico, tradicional de Chile, Chile-Mercosur, Chile-Brasil, Chile-Uruguay, Chile-Paraguay, etc. Pasando por Argentina. Y eso crea un núcleo de política exterior vital. Es el núcleo de la economía que se mueve, del comercio que se mueve, que no va por mar. Fundamental. Los camiones que pasan, por eso el problema de estos redactores tan vital. Ahora, el profesor decía la visión de eso se ha tenido y se tiene en Chile. No yo puedo referirme por el tema presupuestario. Y la actitud de los países vecinos de trabajar al mismo tiempo. ¿Por qué se hace en el marco de ALAN un acuerdo de transporte en el cono sur del acuerdo llamado ATIT, que es clave? Se hace porque es necesario mover bienes y personas, buses, familias que van a trabajar a otra parte, o que van a ver sus parientes, los chicos se van de vacaciones a Brasil. ¿Cómo se mueven esos buses? Por un acuerdo que existe en el marco de la RABI. Se reconoce el bus que le da cuyo permiso le da Chile, se reconoce como válido para que pase por Porto Alegre y no tienen que bajarse la frontera y subirse a otro bus. Ahora, no todos los países participan de ese proceso.
porque hay países que protegen mucho su ámbito interno. Yo no me puedo meter en decisiones que puedan ser odiosas. Pero eso ocurre. ¿Por qué el acuerdo Chile, Bolivia, Brasil para un corredor que se firma en el año 2007, muy importante, que pone en valor una relación que había quedado de alguna manera un poco dormida porque uno de los dos países que mencionaba, primero era Chile, consideraba que no era prioritario? Bueno, sobre el 2007 se pone eso y se pone a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Las reuniones son un poquito flojas, porque los países tienen que poner elementos internos. Es decir, no puede haber transbordo en el paso cuando hay un corredor, no puede haber transbordo. Si yo llevo mercadería de Chile a Paraguay, no puede haber un transbordo en Argentina, que se vaya a otro camión, eso toma tiempo y plata. Esos son los temas, esos temas están pensados en Chile, trabajados. La Dirección de Fronteras y Límites tenía gente muy capaz en esta materia, América del Sur, los embajadas también colaboraban, y el Ministerio de la República que clave en los temas de Hacienda, por el tema aduanero. Ahora, ¿qué más se puede hacer en eso? ¿Qué es lo que viene ahora? Vienen cosas muy interesantes, porque Argentina está sacando mercadería por puertos chilenos que no sacaba antes. El embajador Gallo dijo hace pocos días en este instituto que había 100 contenedores de fruta en Neuquén que salían por Coronel. Eso no salía hace 20 años por Chile. ¿Qué se le está dando? ¿Qué le da de plus ese paso por Chile? Eso es lo que hay que estudiar. Ahí es donde hay que mirar. De ahí es el elemento que llamamos subnacional que tiene que funcionar, porque esas comunidades también se asocian a este negocio. Entonces, materia de corredores es un tema que existe, se ha trabajado, tiene sus bemoles, etc. Otro tema es si nosotros podemos modificar o influir en la relación chileno-boliviana a partir del concepto de corredores. Esos son temas ya de mayor envergadura. Hay actitudes, hay elementos, objetivos, etc. Eso. Segundo tema, el tema del litio. Desconozco totalmente cómo se hace la comercialización del litio a nivel internacional, no puedo hablar de eso, pero yo creo que hay un tema en el que sí se puede cooperar y que puede haber interés, que es el tema de cómo se manejan los recursos hídricos en la explotación del litio, donde he visto que hay un principio de cooperación con Argentina y con Bolivia para conversar sobre ese tema. No son recursos compartidos, son recursos propios, pero hay un elemento técnico y científico importante. Y como ha habido cooperación en materia minera por estos países en el pasado, a veces con apoyo internacional, porque los apoyos internacionales son necesarios para poder hacer cosas, pero debe haber conocimiento de ser nacional chileno, en el equivalente argentino y en la parte boliviana, de si se requiere estudiar mejor cómo se trabaja el agua, porque el agua es fundamental para la producción de litio. Palabras mayores en una empresa multinacional, eso requiere transformaciones. Yo creo que no habría obstáculos por parte de algunos estados, por otros habría muchos obstáculos. Empresas multinacionales. Ahora, empresas multinacionales privadas, puede haber, ya hay que ver cómo se está moviendo el sector empresarial, tiene que dar las señales respecto de esto. Si el que exporta cítricos, exporta manzanas por Coronel, no es el Estado chileno, son productores agrícolas de Neuquén. Y ahí, ¿qué interés tiene el productor, etcétera, etcétera? Hay otros temas que podría comentar, en fin. Y no menciono el caso del Perú, no porque estén embajadores, sino que por el Perú, pero nosotros tenemos nuestro propio corredor, que es norte-sur, y tenemos el tema del Pacífico, tenemos otros temas más mineros, etcétera, pero no tenemos, no está esa desconexión de comercio con Chile y Mercosur, que en el fondo es pasar al lado del Atlántico. Les voy a decir una cosa, pero a lo mejor no lo saben. ¿Por dónde sale el salmón chileno a los mercados europeos? Sale de las zonas australes de Chile y se va por corredor país por Argentina. Por lo tanto, la relación Chile-Argentina es clave para eso. Y en eso tienen que estar todos los actores locales cooperando, con los problemas, la luz y la sombra, porque los seres humanos no somos perfectos. Horarios, tiempos de viaje, más que otra cosa, en fin. Y algunos saben incluso a Ezeiza por avión. Esos son los temas reales de la relación en esta materia de corredores con los países vecinos. Gracias. Muchas gracias, profesora, y vamos a final. Estamos súper acotados. Si es breve, por favor. Sí, tiene que ver con los
comento a la profesora y también un poco a luz de esta institucionalidad, el jurídico, ¿no? Por así decir. Y yo veo que en nuestra región tenemos una tradición de mucho pensar en instituciones políticas, pero hay mucha institucionalidad técnica que muchas veces puede dar respuestas más eficientes. Entonces, un poco cómo ven esta posibilidad de potenciar la institucionalidad técnica y pasar un poco a la mano de los privados, muchas veces tomar decisiones que pueden tener efecto político. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a ver que lo contesto. Lo que sí voy a pedirles que sean en 2 minutos por cada ponente, porque ya estamos sobrepasamos la hora. Entonces, don Cristian, sí, había una... Te contesto de inmediato. El tema que uno ha visto en el desarrollo de los últimos años es de que se habla mucho de política de Estado. Se incorporan, digamos, elementos que claramente no forman una política de Estado, sino una política de gobierno. Ahora, las políticas de Estado son claras y son pocas, o sea, tampoco es un universo. Pero, por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio es una política de gobierno, porque tú puedes cambiar, digamos, tu visión de lo que vas a hacer sobre inmigración, pero se trabajó como política de Estado. Se dijo, no, esta es una política de Estado, pero esa política de Estado, ¿qué? ¿Vas a seguirla permanentemente? No se va a poder. O sea, yo creo que hay niveles en los cuales tú tienes que agarrarte claramente a lo que son los principios de la política de Estado y dejar que las otras sean políticas de gobierno, porque además cambian los gobiernos y cambian las políticas, entonces tampoco hay que ¿sabes? Políticas de Estado son la defensa de los derechos humanos en toda parte y lugar, por ejemplo, y eso no va a cambiar. Y no entraría más porque de repente uno dice hasta dónde llega la interferencia en otros países, y ahí hay elementos que considerar del desarrollo del derecho, los derechos humanos, el derecho humanitario, etcétera. O sea, hasta dónde llega, digamos, la autonomía es un tema, es un tema. Muy amable, muchas gracias. Entonces voy a dar la palabra final a los comentaristas, a los ponentes. Bueno, muy breve también. Yo creo que es esencial, un poco tal vez por mi pasión de que es la parte jurídica. Voy a resumirlo con un ejemplo. Cuando estalla la pandemia, quedó expuesto que si no hay estructuras armadas, todo fue un caos. No hubo ninguna, y pongámosle, y comparto con la profesora, los títulos de los teóricos y los académicos van a cambiar. Pongámosle cooperación, pongámosle subregional, vecinal. No estoy siendo irónico en el mal sentido, pero si no hay una estructura debajo de la cuestión conceptual o la cuestión política, no va a funcionar. La pandemia dejó expuesto eso. No hubo absolutamente ningún tipo de estructura restablecida que ayudara en temas sanitarios, migratorios, etc. Y eso sí es independiente a las cuestiones de política interna. Entonces, resumiendo con ese ejemplo lo que vos planteás, yo creo que es esencial. Pero la reflexión que hay que preguntarse es ¿por qué en Latinoamérica eso nunca se hizo? Una estructura que esté, no me quiero ir ni supraestatal como en Europa tan avanzada. Algo en algunos aspectos básicos. La pregunta es, ¿a quién le queda más cómodo? ¿Quiénes se benefician? ¿Te permiten tener libertades para qué? Entonces, esas inquietudes de fondo de escribir, ¿quiénes van a ser los que con eso se sienten cómodos? Porque en el fondo no son responsables frente a ningún estado personal, sino que... Gracias. Sí, yo quería hacer referencia a lo que planteaba el profesor Borges. Yo creo que acá hay un tema real, ¿no? Como dice la profesora Infante, hay una realidad práctica y que va más allá de cualquier hecho, pero también hay problemas de voluntad política dentro de nuestros países y hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, ha costado mucho avanzar desde la perspectiva de la Alianza del Pacífico a una institucionalidad mayor desde el punto de vista político, ¿no? De comprometer voluntades, de ceder soberanía, en torno a la posibilidad de una narrativa conjunta. Pero coincido, como usted plantea, esta idea del Latino-Pacífico,
que de alguna perspectiva se va a tener que ir avanzando hacia la construcción de algo en esa línea en respuesta a lo que está demostrando los hechos, como planteaba la profesora Infante, ¿no? Que de alguna manera va a tener que superarse la resistencia política para ir avanzando hacia una respuesta real, que vamos a tener que responder a una serie de presiones y desafíos que nos vienen desde el exterior y ciertas tensiones fundamentales. Muchas gracias. Y para terminar, Gabriel Gaspar, si quieres en 2 minutos contarnos tus comentarios finales, pues lo agradecemos. Gabriel, ¿estás por ahí? Gabriel. Finalizó la conversación. Gabriel. Bueno, dicho esto, y agradeciendo el espacio que han tomado, vamos a dar por finalizado este seminario de relaciones vecinales. Quiero agradecerle a todas y a todos su presencia hasta este mediodía. Invitarles cordialmente a que puedan seguir conectados con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Tengan todos y todas muy buenas tardes.